Hoy quiero tocar un tema que tiene que ver con la eutanasia y lo quiero tocar a propósito de una historia que hemos conocido, la historia de Alejandro Almanza, un joven, además muy joven, quien está pensando en la muerte. Y a mí sí me parece muy triste que alguien esté en una condición de vida de sufrimiento profundo que lo lleve incluso a pensar en la muerte. Y es que la eutanasia realmente en nuestro país es un derecho fundamental desde finales de los 90, desde 1997. Por supuesto, está regulada para ciertos pacientes con enfermedades terminales, graves, incurables, que les generen un dolor intenso. E incluso ha habido mucha polémica al respecto y casi que por ley natural de este país, cada 2 o 3 años nos sentamos como sociedad a pensar en Sí. la eutanasia y entonces salen discursos válidos todos, Ujú. del lado religioso, del lado agnóstico, eh, que defienden o no el derecho a decidir sobre la vida de cada uno. Total, pero más allá, creo, Patri, de esas cifras y de esas posturas ideológicas de si apoyo o no la eutanasia, siempre hay historias de dolor y siempre hay unas historias de desgaste y muchas veces de abandono institucional, porque son personas que llevan peleando y pidiendo con base en sus derechos que se les dé la eutanasia y no lo logran. Entonces son años de sufrimiento y de lágrimas y de peleas y peleas y peleas. Hoy hemos querido visibilizar la historia de Alejandro Almanza. Él es un joven de 25 años a quien la vida pues le cambió. Él dice que por una negligencia médica y laboral hoy en día está sufriendo y nosotros queremos conocer su historia. Hola Alejandro, Hola, muy buenos días. ¿cómo Gracias. está? ¿Cómo le va? Gracias por este espacio. Estoy bastante agradecido por darme este espacio para contar un poco acerca de mi historia y que las personas escuchen y me vean y sientan un poco de lo que yo estoy sintiendo. Muchas gracias. Mire, según el Instituto Nacional de Salud, en el 2024 se registraron, que es la última fecha, el último año en el que hay cifras de eutanasia, en Colombia 352 procedimientos. Yo quiero saber por qué usted piensa en estos momentos en la eutanasia. ¿Qué fue lo que le ocurrió a usted? Porque es muy jovencito, tiene 25 años. ¿Qué lo llevó a vivir hoy con este dolor y estas molestias constantes que siente para pensar en la eutanasia? Sí, señora. Yo era un deportista profesional, un porrista a nivel pues ya olímpico. Mi vida era bastante activa. Eh, y después de todo lo que me pasó, lo del tema del oído, estar reducido en una silla de ruedas ¿Qué fue y lo que le estar... pasó con el oído? Es que Sí. seguramente la audiencia no tiene conocimiento, Ah, nosotros ok. por supuesto sí, pero le agradecería que nos contara y fuera puntual en lo que le ocurrió con el tema del uso de los audífonos y demás, para que la gente pueda entender, nuestra querida audiencia pueda entender el contexto. Yo trabajaba en un call center, el cual tenía que trabajar 9 horas con una diadema. Al trabajar con esa diadema me enfermaba de otitis y estas otitis eran supurativas. A cada ratico tenía que ir al médico y me daban pocos días de incapacidad, malos tratamientos y entonces me enfermaba y me enfermaba. Sí, señor. Continúa. Eh, Aparte de eso, tenía que ir a urgencias, tenía que presentarme cada vez con fiebres altas, con dolores horribles, porque no le deseo esto a nadie. Los dolores de los oídos son horribles. Yo mantenía, no podía ni dormir y al otro día tenía que trabajar porque me daban el mismo día antibióticos, me daban pues estos tratamientos que yo por ello ser médico pues yo les creía y los hacía, pero me seguía enfermando y me seguía enfermando. Entonces fue cuando empecé a sentir lo del tema del vértigo. Me caí en la calle,
me traían los vecinos, mantenía en una cama, incapacitado, pero aún así mi empresa decía que yo tenía que seguir trabajando. Yo seguía trabajando cuando se me terminaba pues las incapacidades, pero pues yo le decía a mi jefe que yo pues necesitaba ir al médico y a veces me decía que yo tenía que reponer ese tiempo o si no me lo descontaban. Y era un sufrimiento interminable. Después de este tiempo ya empezaba más a caerme más, a sentirme más reducido en una cama, me empezaron a dar medicamentos que me dopaban, medicamentos que me tenían todos los días durmiendo, venían terapistas, venían médicos y yo ni siquiera sabía en qué día estaba o en qué mes estábamos de tanto sufrimiento al cual me estaba sometiendo y para mí esto fue lo que me llevó a decirle a mi familia que yo ya no quería sufrir más. Que hay personas que piensan que de pronto porque una persona esté hablando o porque de alguna u otra manera esté pues con los ojos abiertos, tal vez algunos no queremos sufrir más y por eso fue mi decisión de decirle a mi familia que quería la eutanasia, porque obviamente la familia de uno de alguna u otra manera piensa que ayudándolo a uno, eh, pues solviendo todas las necesidades que tengo, de usar un pañal, de estar siempre en una cama o en una silla de ruedas, para mí eso no es vida y no, Alejandro, sí, señora. quiero hacerle una pregunta puntual, por favor. Quiero Claro. que usted me responda, cuál ha sido el veredicto de los médicos? ¿Qué le han dicho a usted cada vez que va y solicita una cita y se enferma? ¿Cuál es el diagnóstico que le han dado? La enfermedad que yo tengo se llama síndrome de Meniere, pérdida súbita del oído izquierdo. También tengo monoplegia en el pie izquierdo, lo que hace que yo no pueda caminar. Eso es lo que me hace que tenga interminables dolores. Ellos me mandan medicamento para esos dolores. Y este síndrome es vértigo eh, crónico, o sea, todos los días. Me manejan con unos medicamentos, pero el vértigo no cesa. Por eso siempre tengo que estar acostado. Y hay veces que cuando me dan las crisis, mis ojos no paran de irse de un lado para el otro, como si fuera una, una ruleta. Y para mí esos son dolores porque yo no puedo ver, no Alejandro, puedo. una cosa es que queremos seguir bien la historia. Usted empieza a tener estos episodios de otitis en el trabajo, después le da vértigo y después termina en la cama desarrollando este síndrome que nos acaba de mencionar. ¿Esto en cuánto tiempo pasó y está relacionado el síndrome con la otitis y lo que le pasaba en el trabajo? ¿O por qué termina dándole este síndrome? Eh, Este síndrome se vino dando cuando ya tuve la pérdida auditiva. Como el oído es el que maneja el tema del equilibrio, el síndrome de Meniere pues es todo lo que tiene que ver pues con el equilibrio. Ya el diagnóstico que yo tenía anteriormente se llamaba síndrome vertiginoso y después que ese se puede manejar con pastas y las personas pueden seguir su vida normal, pero el síndrome de Meniere es tener el crónico Ya. todos los días, hay que manejarlo todos los días. Alejandro, Entonces, para que una persona en nuestro país pueda recibir la eutanasia, que es lo que usted está pidiendo, pues ujú, existen algunos requisitos. Dentro de esos, pues que tenga una enfermedad grave e incurable, que sí, tenga un sufrimiento físico o psíquico intenso, sí, y pues que tenga haya una solicitud expresa, libre e informada, que es lo que usted está haciendo. ujú. Usted, su enfermedad es incurable y usted sufre, usted tiene dolor realmente. Mi enfermedad es rara. Los especialistas, hay personas que también sufren de mi misma enfermedad,
pero lo que ellos todavía están haciendo estudios y demás es porque estoy reducido en una cama, en una silla de ruedas. Mi dolor es estar en esa cama, mis extremidades inferiores y también las superiores ya sufren de mucho dolor al estar tan quietos. Entonces me tienen que hacer cambios de posición, esos cambios de posición a veces yo no los puedo hacer. Mantengo a toda hora, ya no puedo comer. Las fonoaudiólogas, que son los que tratan el tema como de la comida y del habla, me dicen que mis comidas son líquidas porque mi tráquea se está cerrando. Poco puedo hablar, entonces también estoy desnutrido. Entonces, pues ese dolor que me manejan cada vez por no poder mover bien mis extremidades, por no estar de pie, por estar aquí, pues me sigo en la silla de ruedas, es lo que para mí es pues un motivo para no seguir, sí. Ese dolor es interminable. Hay muchas personas que dicen que quisieran vivir así, pero para mí de alguna otra manera es difícil. Sí. Alejandro, tenemos en línea también al doctor Lenin Suárez. Él es médico y conoce muy de cerca el tema de la eutanasia en nuestro país. Doctor Suárez, gracias por estar con nosotros en Habla con ella de la FM. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Doctor, ¿qué piensa de este caso, esta historia? Alejandro, pues mire en lo que se le convirtió una otitis, lleva ya años enfrentando dolores crónicos, vértigo, tiene un tema también en sus extremidades inferiores. En fin, ¿usted cómo considera esta historia y este caso? Pues mira, estaba yo escuchando a Alejandro cuando se refería a su historial clínico y el resumen de patologías que tenía y veo vertientes en el componente laboral, de responsabilidad médica y en el componente civil. Entonces, toca entrar a analizar segmento por segmento. Si bien en este caso lo que finalmente quiere llegar a Alejandro es el proceso de eutanasia o un proceso de suicidio médicamente asistido, veo que le están poniendo como reparos en el asunto y al estudio del historial clínico de él, pues es simplemente lo que he escuchado. No tengo todo el historial completo para un análisis de todos los segmentos, tanto a nivel legal como laboral, médico. Claro, además porque en nuestro país para que se pueda recibir la eutanasia existen unos requisitos que la ley ordena pues muy claros y muy específicos, dentro de ellos que sea una enfermedad incurable y yo no sé si en este caso el tema y la enfermedad que pues nos comparte Alejandro es incurable. Pues mira, es que no es solo una patología lo que se está mirando en este caso de Alejandro, es la secuencia de patologías que él tiene. No se puede hablar solamente de que presente un síndrome vertiginoso, muy probablemente Alejandro también esté haciendo un componente mental. Y ahorita, por lo que yo entiendo en el resumen de historia clínica que él nos está refiriendo, que también tiene un componente muscular y generalmente muy probablemente tenga un componente del sistema nervioso periférico. Si tú sumas todo eso, la integralidad de la corporalidad de él se va a ver afectada y eso lleva a que en conjunto Claro. se deba analizar su caso de forma integral, no solo como una patología. Claro, no, y no es solamente el tema de la otitis. Yo creo que el tema de la otitis fue como un detonante, pero de ahí vinieron pues todas estas patologías que él hoy nos comparte está padeciendo. De todas formas, hay que entrar a mirar, Alejandro, pues hace como una relación de inicio y de nexo de causalidad con el trabajo. Es importante dejar en claro que muchas veces los trabajadores que trabajan en call center siempre tienen una exposición auditiva a ruido bastante importante. Y eso es porque los micrófonos que ellos utilizan, perdón, los auriculares que ellos utilizan muchas veces son de goma y un foam que ellos incluso tienen que pegarse específicamente al oído. Esos trabajadores generalmente a los 3 a 6 meses siempre vas a ver un grado de caída auditiva en algún punto. El problema es cuando hacen compromiso de las bandas conversacionales, que tiende a ser por encima de los 6 meses. Y cuando lo diagnostican, Sí. inicia todo el proceso de calificación, que veo que Alejandro pues no lo agotó. Pues doctor, gracias por su intervención. Es el doctor Lenin Suárez, médico, quien nos da pues su punto de vista respecto a esta historia. Alejandro, usted ya le pidió a su EPS
la eutanasia. ¿En qué va su caso? Eh, bueno, en este momento a quien yo directamente le pedí el tema de la eutanasia fue a mi familia, porque ellos tienen el tema legal conmigo, porque cuando yo estoy tan mal, yo les di a ellos un poder. Entonces mi familia niega el tema de la eutanasia y me han ayudado un poco más como a querer el tema de luchar, ¿sí? Que me califiquen y que pueda llevar por lo menos una vida más digna, ¿sí? Como yo comentaba en los videos anteriores que yo salí, es el tema de tener una salud digna, sí, porque hay veces que uno pide, ya como yo pedí la eutanasia es porque a veces los servicios de salud y estos temas no lo ayudan a uno. Yo decía como uno no puede tener el beneficio de tener una salud digna, a tener el beneficio de que un Sí. especialista le diga a uno que se puede recuperar. Alejandro, y bueno, claro, si su familia está intentando que usted se sienta mejor a nivel emocional, ¿han tenido tal vez acompañamiento psicológico, psiquiátrico? ¿Ha podido asistir a alguna cita con un psiquiatra, con un médico que lo ayude a sentirse emocionalmente mejor? Sí, ya yo llevo mi proceso psicológico y psiquiátrico, porque al principio los especialistas decían que mi enfermedad venía de ese origen, psicológico y psiquiátrico. Entonces, ellos dicen que no están de acuerdo a este tema porque yo solo estoy pidiendo un tema digno y pues las personas que están enfermas me entenderán o que también están pasando por lo mismo mío, pues obviamente llevan un tema psicológico bastante fuerte, pero no es que porque estén mal psicológicamente estén pidiendo este tipo de cosas. Yo siempre había sido una persona pro vida en todo tema y por mis cansancios y por todos estos temas fue que yo dije ya no quiero más, quiero la eutanasia. Y mi familia es la que lucha día a día como para decir que me vean los especialistas y persuadirlos de que de pronto lo mío Sí. sea mejor tratado y tenga una mejor calidad de vida. Pues ojalá que así sea, que se den las cosas y que escuche de repente también a su familia. Por supuesto, como lo decían en el chat de Habla con ella de la FM, nadie sabe lo de nadie y nadie puede estar en sus zapatos y sentir los dolores que usted siente y la desesperación. Pero la ciencia también ha avanzado y la medicina, por supuesto, lo hace y seguramente su familia, sus familiares, sus padres quieren lo mejor para usted y sin duda, pues pueda llegar esta historia a tener un buen final, una cura, o por lo menos que usted pueda vivir sin esos dolores que lo atormentan. Un abrazo fuerte, Alejandro, gracias por estar con nosotros y esperamos poderlo llamar muy pronto para contar otro lado de la historia, seguramente de una persona que pensó en algún momento en la eutanasia, pero que gracias a la ciencia, a la tecnología, al amor de su familia, pues vive seguramente sin dolores. Ojalá esa sea su historia. Un abrazo fuerte.